En esta semiprimavera en la que se encuentra la región, la falta de lluvias y la situación del agua embalsada, los embalses en la cuenca del Guadiana aquí en Extremadura están al 32,8%, y es que las lluvias de hace 2 semanas apenas se reflejaban en ese volumen de pantanos. Pues bien, todo esto provoca mucha preocupación entre los agricultores. Vamos a hablar de todos estos asuntos con Samuel Moraleda Ludeña, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Quiero empezar preguntándole por toda la problemática en referencia al regadío de Tierra de Barros. De la Confederación depende la concesión de agua para la zona. ¿Cómo está viviendo toda esta polémica alrededor? Bueno, es una polémica que ni al Ministerio de Transición Ecológica ni a la Confederación Hidrográfica del Guadiana afecta, puesto que no tenemos competencias en la obra proyectada. Nosotros, como bien señalas, hemos otorgado la concesión de aguas a la comunidad de regantes de Tierra de Barros para un aprovechamiento tanto de los embalses de Alange como de Villalba, para un aprovechamiento de unos 43 hectómetros cúbicos que permiten el riego de 15.000 hectáreas. Esta concesión se otorgó en el 2021, cumpliendo toda la legislación de aguas, con informes ambientales, con informes de planificación, donde en nuestro plan hidrológico obviamente había una reserva hídrica para este aprovechamiento. Por tanto, es un proyecto factible. Desde el punto de vista de recursos hídricos, obviamente, puesto que, como digo, se otorgó la correspondiente concesión administrativa, el derecho de agua a hacer uso de este recurso, como digo, a nombre de la comunidad de regantes de Tierra de Barros. ¿Es fundamental la modernización de los regadíos para el aprovechamiento y poder también ahorrar agua? Es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta el escenario de cambio climático, donde todos los estudios vaticinan que los efectos que ocasionarán, siempre con unas reservas, con una cierta incertidumbre, habrá un incremento importante de las temperaturas y una reducción de las precipitaciones. Serán más frecuentes los fenómenos meteorológicos adversos como las sequías y las inundaciones. En este escenario, lógicamente, dispondremos de menos recursos al existir menos precipitaciones, habrá más evaporación y, por supuesto, los consumos de agua se incrementan. ¿Por qué es necesaria la modernización de regadíos? El regadío consume aproximadamente el 80% de los recursos hídricos disponibles en la cuenca del Guadiana. En este sentido, es fundamental ser más eficientes, hacer un uso racional del recurso, y la modernización de regadíos es una condición absolutamente necesaria si queremos seguir manteniendo nuestros regadíos en la cuenca del Guadiana. Pero ¿usted entiende la preocupación o las voces que aseguran que este proyecto no es factible en el sentido de que es una zona que está lejos del río Guadiana, una zona que no ha sido de riego? Bien, los recursos hídricos para esta zona proceden de 2 embalses, como he dicho anteriormente, Alange y Tierra de Barros. Es verdad que coyunturalmente pues Alange está aproximadamente a un 17% de su capacidad, superamos el centenar de hectómetros cúbicos, pero tiene una capacidad próxima a los 700 o del orden de 700 hectómetros cúbicos. En principio, la planificación hidrológica ha hecho una reserva en ambos embalses, como digo, de unos 40 hectómetros cúbicos, de 43 hectómetros cúbicos, que hacen perfectamente en su momento viable desde el punto de vista de recursos hídricos este aprovechamiento. Insisto, desde el punto de vista de la existencia de recursos hídricos. Apuntaba usted la capacidad a la que se encuentra ese embalse de Alange. ¿Cuál es la situación de todos los pantanos en la cuenca? Bueno, lo has comentado anteriormente, están próximo al 33%. El tren de borrascas que hemos tenido en la tercera semana del mes de enero ha permitido un incremento notable de recursos hídricos en la cuenca media del Guadiana, superando los 500 hectómetros cúbicos de aportación en esta última semana, lo que nos permite pues, poder atender las demandas socioeconómicas que se presentan en la cuenca del Guadiana, siempre apostando por el ahorro de recursos, porque no olvidemos que 4 de las unidades territoriales se encuentran, aún con todo, en situación de emergencia por escasez de recursos hídricos. ¿Es posible un trasvase de Tajo al Guadiana? Bueno, esta pregunta, en principio, habría que preguntárselo a la cuenca cedente, esto es el Tajo, ¿no? En la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo y Guadiana, que se aprobó en
en febrero del 2023 no hay previsto en el programa de medidas, que el programa de medidas no es una relación de medidas para conseguir el buen estado y atender a las demandas, no está previsto en este ciclo de planificación ningún tipo de trasvase del Tajo al Guadiana, tampoco estaba previsto en ciclos anteriores de planificación, 2009, 2015 o 2016, 2022. No obstante, en el siguiente ciclo de planificación pues puede estudiarse. Hay que insistir que en el proceso de planificación intervienen muchas administraciones, muchos interlocutores que hacen propuestas y desde luego en ningún caso encima de la mesa ha estado este posible trasvase del Guadiana. Quiero hacer un comentario sobre el trasvase. Ya en la Asamblea de Extremadura en el año 2012 se discutió esta posibilidad y hay un estudio que se encargó en el año 2009, que lo encargó la propia Asamblea, donde se concluye finalmente que el trasvase desde el punto de vista técnico y económico no es viable y yo apostaría más, tampoco es viable desde el punto de vista de sostenibilidad de recursos hídricos. Le quería preguntar, porque algunos agricultores de la provincia de Badajoz, cuando quieren iniciar el expediente o solicitar los permisos para los pozos, aseguran que la burocracia se alarga muchísimo, hablan de esperas de hasta 10 años. Es verdad que tenemos alguna demora en la tramitación de expedientes concesionales de aguas subterráneas. No llega a tantos años. La demora importante se nos produce en otro ámbito territorial, como es la cuenca del Alto Guadiana, donde tenemos 70.000 aprovechamientos de aguas subterráneas y con los medios escasos que cuenta el organismo de cuenca y el procedimiento administrativo, que es un poco complejo, pues a veces se nos demora la tramitación de expedientes. Desde luego no llega a ese periodo de tiempo y estamos intentando buscar soluciones para no producir perjuicios serios a los proyectos de estos agricultores que han solicitado la correspondiente concesión administrativa e intentamos abreviar en todo momento estos procedimientos. Apuntaba usted que la espera es más larga en otra zona que afecta, en este caso, Castilla-La Mancha. Sí. ¿De qué espera estamos hablando aquí en Extremadura? Media, evidentemente. 2-3 años de tramitación. Hay que decir que el procedimiento en el que estamos obligados a resolver es 18 meses, cualquier concesión, pero es verdad que se nos demora. Procuramos emitir certificados para no perjudicar al solicitante, pero reconozco que efectivamente en el tema de concesiones o aprovechamiento de aguas subterráneas tenemos una cierta demora. ¿Cómo se prevé la campaña de riego este año? ¿Habrá restricciones? Pues prácticamente incluso tenemos más recurso disponible que el año pasado por estas fechas y aún nos falta parte del invierno y parte de primavera en la que podemos recoger más recursos hídricos en nuestros embalses. En la Junta de Explotación Extraordinaria del pasado viernes, de este viernes no, del anterior, se informó a las principales zonas oficiales de riego del recurso que tendríamos disponible en esas fechas. Estamos rondando el 75%, algo más del 75%, lo que se prevé una campaña, en cierto modo, normal, además atendiendo al resto de usos en principio sin problema. E insisto que todavía falta parte del año hidrológico y esperemos que se produzcan nuevas aportaciones para aumentar esa garantía que, insisto, está por encima ya del 75%. Que llueva es fundamental. Por supuesto. Si tuviera usted que comparar esta campaña de riego con otros años, para que el agricultor que esté en su casa nos entienda, ¿cómo sería? ¿Con qué año nos aproximado? Porque venimos de un año con unas restricciones, el anterior que todavía tuvo fue mayor. Sí, el anterior, esta campaña anterior, no, el anterior fue de mayor restricción. La campaña ahora mismo está en la misma situación prácticamente que la del año pasado. Habrá, lógicamente, si no nos lloviera más, pues habrá unas restricciones en determinadas zonas regables, en otras prácticamente se regará al 100%. Esto ya se les ha informado a las comunidades de regantes y están preparando los cultivos para afrontar una campaña, como digo, de cierta normalidad. Una campaña de riego que llega con una novedad, porque el consejero de Mundo Rural ha dicho que en abril se empieza a llenar la balsa de nuevo regadío en Monterrubio. Coincide además con este inicio de campaña de riego. ¿Le afectará de alguna forma? ¿Cuánta agua se va a destinar? Bueno, el regadío de Monterrubio tiene su propia concesión. En su momento visitamos las obras y está operativa para empezar a funcionar en cualquier momento. Es verdad que hubo un aplazamiento para la ejecución de las obras, pero ya está lista ese regadío para desarrollarse sin ningún tipo de problema. ¿No afectará entonces a la campaña? En principio no tiene por qué afectar a la campaña del sistema general. ¿Cuánta agua se va a destinar? En principio tenemos unos 850 hectómetros cúbicos. Veíamos
Estábamos hace unos minutos en Don Benito, en esa concentración, en esa concentración de los arroceros que se quejaban de la situación que tienen que afrontar. Este año, para ellos, para los arroceros que han sufrido tantas restricciones en las últimas campañas, ¿cómo se presenta? ¿También es buena después de los datos que nos daba? Bueno, pues es una campaña, como he insistido antes, normal. Es verdad que en la zona de Orellana no se podrá implantar el 100% del regadío previsto, porque estamos hablando de un valor sobre la concesión de un 75% del recurso a fecha de hoy, que es posible que se incremente. Por lo tanto, tendrán que planificarse los cultivos. Obviamente, no toda la superficie prevista de arroz se podrá plantar, pero desde luego, comparado con hace 2 años, donde prácticamente no se pudo cultivar, hay una notable mejoría. Aquí también nos fijamos en la campaña de este año pasado. Correcto. Te quiero preguntar sobre las plantas invasoras. ¿Cómo está el Guadiana? Bueno, pues el Guadiana, la planta invasora más peligrosa del mundo, catalogada así, que es el camalote, en el año 2020 prácticamente no había presencia aparente en los 180 kilómetros del río Guadiana, que llegó a invadir completamente, a colmatar completamente. Una lucha importante que acometió el Guadiana, con la ayuda incluso de la UME en la ciudad de Badajoz, y ahora mismo seguimos trabajando para que cualquier brote de esta planta lo podamos retirar de manera inmediata. Tenemos brigadas en esos 180 kilómetros de río que diariamente lo recorren para evitar ese rebrote de la planta y que nos ponga en peligro, como ya nos hizo en el año 2018. Por lo tanto, esta planta, que es, insisto, catalogada como la más peligrosa del mundo como especie vegetal, pues de alguna manera está controlada. Estamos ahora trabajando en el nenúfar mexicano, que invade unas 150 hectáreas en Badajoz. Estamos con la solución para atajar el nenúfar es muy compleja, puesto que hay que actuar sobre un espacio protegido, pertenece a la Red Natura 2000, y cualquier actuación podemos afectar al ecosistema de esta zona, ¿no? Por lo tanto, estamos sometidos a una declaración de impacto ambiental, que estamos haciendo ahora el estudio de impacto ambiental, que nos permitirá actuar definitivamente en el nenúfar mexicano. El problema del nenúfar mexicano, sobre todo, radica en la colmatación de lodos de este tramo urbano como consecuencia de los azudes que retienen todos los arrastres del río Guadiana. Por lo tanto, la solución, estamos también trabajando en la solución definitiva, en la propuesta de soluciones, pasa por el deslodado selectivo de este tramo de río, y, como insisto, hemos tenido que hacer un estudio de impacto ambiental muy importante para ver las posibles afecciones tanto de la fauna como de la flora que allí reside. Recientemente, en breves fechas, lo remitiremos a la Dirección General de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio, para que lo evalúe y para que en su caso haga una declaración de impacto positiva y podamos actuar. En esa fase estamos, pero paralelamente estamos interviniendo en los azudes para permeabilizarlos. Estamos actuando en el azud de la pesquera con un presupuesto de 3,5 millones de euros, que lo que intentamos es que dejar pasar el lodo, que cuando haya arrastres no se colmate, y también vamos a actuar en el azud de la garrovilla. Pero no dejamos de actuar para permitir otros usos compatibles con el río, como es la pesca o la navegación. Pues hacemos siegas selectivas. Y aquí quiero insistir en que la competencia no solamente es de la Administración General del Estado, sino también de la Administración Autonómica y, por supuesto, de la Administración local. En este sentido, hemos propuesto a ambas administraciones unos protocolos que aún no han sido devueltos para actuar conjuntamente y poder controlar y erradicar la especie de nenúfar. Precisamente por esa gestión saltó su nombre a la palestra en Badajoz, que incluso pidieron su destitución. Bueno, lo que no cabe duda es que estamos actuando, es la única administración que está actuando en el río. Yo pido paciencia porque insisto que en el caso del nenúfar hay que actuar en una zona de Red Natura, y eso exige mucha cautela a la hora de intervenir. Y entonces los plazos administrativos y de trabajo son complejos, pero no dejamos de actuar, como hemos hecho con otras especies invasoras. Ya nadie se acuerda del camalote porque ya no se observa camalote en el río Guadiana, pero quiero recordar las imágenes del 2018 con mi llegada, que fue espectacular cómo quedó el río colmatado, y era la principal preocupación pacense en aquellos momentos. Ahora, como insisto, el camalote está
controlado en los 180 kilómetros del río Guadiana. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros, gracias. Buenos días.